Estamos de regreso, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa. Tenemos una pregunta para la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo con la propuesta que han hecho algunos de que se debe anular el indulto de Alberto Fujimori? ¿Han escuchado ustedes que hay gente que dice que hay que ir al Tribunal Constitucional, que esto se tiene que llevar? Es más, ya han presentado, entiendo, el día de hoy, o estaban presentando el día de hoy una iniciativa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que supuestamente Alberto Fujimori, es decir, que el indulto no aplica para casos de lesa humanidad y que este sería el de Alberto Fujimori. Su respuesta nos la pueden enviar al Twitter @exitosape y al Facebook a Exitosa Noticias, o al mío también, a mi Twitter @Nicolás Lucar, que estuvo de moda en los últimos días, pero me has dado con palo por decir la verdad, al final. Yo estoy esperando nada más a ver qué dicen Rosa María Palacios y toda esta gente que dijo barbaridades, ¿no? Y que además estaba ahí pegadita a PPK. Ella no sabía nada, ella solo ha sido su asesora todos estos días, pero no sabe nada. Está con nosotros Óscar Ugarte, exministro de Salud, y se va a unir en unos segundos José Vega Antonio, presidente de Unión por el Perú. Y comencemos con Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Entre otras cosas, se ha generado acá una controversia médica, digamos, ¿no? Es decir, Elmer Huertas ha salido a decir, desde el punto de vista médico, digamos, la vida de Alberto Fujimori no corre peligro y tiene, digamos, la situación que cualquier persona de su edad tiene, y que no significa que es una situación excepcional de peligro para su vida. Yo comparto el punto de vista del doctor Elmer Huerta, porque del conjunto de enfermedades, que son 6 o 7 las que el informe médico indica, muchas de ellas, por ejemplo, tiene hernia en la columna. Yo tengo 2 hernias en la columna y no pasa nada, digamos. Tiene artrosis en las rodillas. En fin, ese tipo de cosas no suman para los efectos de... Claro, ¿por qué no revisamos el documento, si lo permite? Mira, el documento dice... qué cosa increíble, porque este documento yo lo presenté el día de la vacancia y dijeron que no existía. Bueno, ahora es el documento que sustenta el... ¡Qué caradura, Dios mío, qué bárbaros! Dice, síntomas de la enfermedad: fatiga, cansancio vespertino asociado a palpitaciones constantes, disnea CF2. ¿Qué significa eso? Se refiere a la frecuencia con la cual se produce esta alteración, ¿no? Ya, de ahí dice antecedentes: hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia, fibrilación auricular paroxística con crisis graves de respuesta ventricular alta con torpe respuesta al tratamiento, cáncer epidermoide medianamente invasivo de la lengua, trastorno depresivo tratado con medicamentos, hipertrofia benigna de la próstata, hipotiroidismo subclínico, insuficiencia periférica vascular, hernia de la columna lumbar y gastroduodenitis crónica. Sí. Esos son los antecedentes. Así es. Lo que tú dices es que de acá yo tengo como 3, digo. Sí, no, la gastritis o gastroduodenitis es sumamente frecuente. El problema de la hernia, él tiene una, como te digo, yo ando con 2 hernias de la columna. Depresión es un cuadro muy frecuente de salud mental en el Perú. Esos no son los problemas, ¿no? Ahora, lo que más llamaría la atención es el cáncer, pero eso, por toda la información, fue operado en su momento. Claro, por eso todo esto figura en la sección antecedentes, porque ahí viene el examen clínico y el diagnóstico definitivo. Okay. En el examen clínico lo que dicen que el paciente ha perdido 20 kilos desde que entró a prisión, que tiene la piel y faneras, piel tibia, elástica e hidratada, ruidos arrítmicos, me imagino que eso se refiere al examen cardiovascular, soplo sistólico, enfoco mitral, murmullo vesicular, pasa bien en ambos hemitórax y en el abdomen blando, en fin, eso es lo de menos. Pero lo importante aquí es el diagnóstico definitivo. Dice que tiene fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo. Eso es serio, ¿no es cierto? Bueno, es un riesgo, es cierto. Sin embargo, eso también tiene tratamiento.
o finalmente es un riesgo que puede ser donde esté, o está en la cárcel o está en su casa. Ese riesgo tiene que ser controlado, de todas maneras. Pero ¿y eso cómo se controla? Hay con medicación, porque hay medicación para regularizar, digamos, los latidos, porque lo que se produce cuando dice esta arritmia es que una de las aurículas o las dos aurículas fibrilan, o sea, no permite un latido normal. El riesgo de eso, y eso es cierto, es que puede producir una turbulencia sanguínea en el corazón, eso forma coágulos y eso te produce una trombosis. Exactamente. ¿No? Pero ese es un riesgo donde esté, independientemente de su ubicación física, y eso requiere un tratamiento. En muchos casos se requiere, por ejemplo, poner un marcapaso para que ayude a controlar los latidos cardíacos y por lo tanto... Pero esa ya es una opinión más especializada. El diagnóstico definitivo agrega que tiene hipertensión arterial crónica y cardiopatía hipertensiva e insuficiencia mitral. O sea, todo esto está relacionado con el tema de la hipertensión. Es parte del mismo cuadro, sin duda. O sea, yo soy un paciente hipertenso, yo estoy medicado todos los días, tengo que tomar en las mañanas la misma pastilla hace 10 años porque soy un hipertenso crónico. Y eso se trata, ¿no? Sí. Ahora, se regula con una medicación, ¿no? Adecuada. Sin duda, claro, en este caso se suma al otro tema que es la fibrilación auricular, que es del conjunto de las cosas que ahí se han señalado, sin duda lo que más cuidado requiere. Claro, porque después dice hipotiroidismo subclínico, todo el mundo tiene hipotiroidismo, tomas Eutirox y ya estás en ayunas. Yo le puedo recomendar hasta la dosis. Y a cáncer de lengua tipo carcinoma, epidermoide medianamente invasivo. Claro, pero eso, por toda la información que se ha dado, es que ha sido operado ya en reiteradas oportunidades y está ahí controlado, digamos. O sea, no son melanomas, como dicen ustedes, ¿no es cierto? No, el melanoma es de la piel externa. En este caso es de la lengua, ¿no? O sea, la localización es diferente, pero... Eso está, hasta donde sabemos, está controlado. No ha tenido problemas críticos al respecto. Ahora, después dice que está con tratamiento depresivo. Eso ya lo vimos, es lógico. Creo que es bien difícil estar preso y no estar deprimido, ¿no? Sin duda. ¿No? Hipertrofia benigna de la próstata. Tampoco. Tampoco. Insuficiencia periférica vascular, hernia de la columna. Bueno, eso ya hablamos. Bueno, y ahí, vienen las conclusiones, ¿no? Porque en las conclusiones lo que dice, el diagnóstico más importante dice fibrilación auricular con respuesta ventricular en tratamiento, hipertensión arterial, hipotiroidismo, tratamiento, terapia, antifibrilación intensa y bajo estricta vigilancia. Conclusión, paciente adulto mayor con múltiples patologías crónicas que reagudizan y deterioran severamente su salud, requiere atención y vigilancia permanente, ¿no? Bueno, esa conclusión... Bueno, y de ahí viene la conclusión final, ¿no? Que no está acá, no se me han repetido acá, pero yo tengo la conclusión final, perdón, está acá. Dice, paciente requiere evaluaciones permanentes por especialistas en cardiología, oncología, urología, psiquiatría, neurocirugía, geriatría debido a su estado clínico actual, continuar con la terapia antihipertensiva, control del ritmo y de la frecuencia cardíaca, anticoagulación plena por el riesgo de desarrollar tromboembolismo y por el estado actual del paciente, la Junta Médica recomienda el indulto por razones humanitarias. Eso es lo que dice. Bueno, todo lo primero es algo que seguramente es muy objetivo, digamos, las conclusiones médicas. El que eso requiera el indulto es una decisión que sale del espacio médico y pasa a la esfera política, ¿no es cierto? Porque el indulto puede ser dado incluso sin esa opinión médica. Como sabemos, el indulto es una gracia presidencial. Es una atribución del presidente que no tiene prerequisitos. No es que hay un reglamento que el presidente tiene que cumplir para el indulto. Para nada. Entonces, siendo, digamos, respetuoso con la opinión de los colegas, yo diría, eso finalmente termina siendo relativo. Porque sobre esa base el presidente podría decidir igualmente. Claro, porque por ejemplo, se ha cuestionado la presencia en esta Junta Médica
penitenciaria del doctor Postigo. El doctor Postigo es un capo, ¿no? Es un especialista notable, ¿no es cierto? No, sin duda. Y respetado. Digamos, sí he escuchado esa crítica, es en general, ¿no? Ya para no hablar del caso específico, en general, el médico, digamos, que ha venido tratando, no quiere decir que no esté presente cuando se hace esa evaluación, pero lo usual es que no sea parte del equipo que va a tomar la decisión, pero sí que esté presente porque tiene que dar la información, él conoce de cerca al paciente, sin duda. Pero incluso es mejor éticamente no estar comprometido porque en el tratamiento previo está su propia opinión que puede estar bien o mal, digamos. Entonces, y el equipo va a opinar no solo sobre la situación, sino sobre el tratamiento que ha venido recibiendo, porque va a recomendar un determinado caso. Pero ese es un problema menor desde mi punto de vista. Y como digo, aún con las conclusiones a las cuales llega esta junta médica, yo digo eso siempre es relativo. Y en el contexto en que ha sido dado, y tú has hecho referencia, digamos, a qué cosas se estaba viviendo en esos días, ¿no es cierto? Es obvio que la decisión es una decisión política, y que está muy relacionada con la vacancia. O sea, al final, es decir, este informe podría decir esto o casi cualquier cosa. Igual el presidente puede haber resuelto en un sentido o en otro. Incluso el presidente podría, con la recomendación de la Junta Médica de que se le dé el indulto por razones humanitarias por su condición médica, no dárselo. Podría ser. Porque es su atribución. Así es. Porque además no es el primer informe con estas características que se emite, ¿no? No lo es. Por eso el tema central es en qué momento se da esta decisión. Y eso obviamente está estrechamente vinculado con la votación por la no revocatoria, la no vacancia. Vacancia del presidente. Y eso es lo que obviamente es el costo político, digamos. Si no fuese así, no se explicaría las renuncias en la bancada del oficialismo. ¿Por qué renuncian 3 congresistas a seguir perteneciendo a la bancada? Porque obviamente lo que sienten es que es una decisión que, tanto en la forma como en el fondo, ha sido al margen de ellos, no ha habido ni siquiera la confianza para compartir o pedir la opinión de la bancada, teniendo la trascendencia que tiene una decisión de este tipo, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho al doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud, por estar con nosotros esta mañana. Y tenemos una noticia de último minuto. ¿Es verdad o no es verdad?